Buenas tardes compañeros y maestros. Les presento mi documental y espero que sea de su agrado. Capítulo 1. Desarrollo motriz en la infancia. Se dice que durante los primeros 5 años de vida, el cerebro de los niños crece a un ritmo asombroso. En este periodo el crecimiento incluye también el desarrollo físico y de la coordinación. Es decir, que el niño aprende a moverse y a utilizar su cuerpo. A esto se le conoce como desarrollo motor. En estas etapas existen las habilidades motoras finas, que son las habilidades que implican un uso refinado de los pequeños músculos que controlan la mano, los dedos, el pulgar, y que los niños en edad de preescolar desarrollan capacidades de autoayuda, construcción, agarrar cosas y control de tareas que requiere el uso de ambas manos. Y el desarrollo motor grueso, que dice que se determina como las habilidades que el niño va adquiriendo para moverse armoniosamente los músculos de un cuerpo y poco a poco mantener el equilibrio de la cabeza, del tronco, extremidades como gatear, ponerse de pie, desplazarse con una facilidad para caminar y Capítulo 2. Desarrollo motriz en la adolescencia. En el desarrollo evolutivo de la coordinación motriz en la adolescencia, es el estudio de desarrollo motor de la etapa de adolescentes, que se ha centrado en el estudio de los procesos madurativos de crecimiento y cómo afecta sobre el desarrollo de la coordinación motriz en las distintas fases que conforman esta etapa. Se dice que es un aspecto fundamental en esta etapa tan crítica de desarrollo, que es por ello que ese apartado se encuentra en estudios relacionados y analicen la influencia del desarrollo de coordinación motriz sobre los aspectos de la personalidad como la autoestima, autopercepción y ansiedad, así como otros tantos importantes como... Capítulo 1. La economía mexicana. Se dice que la economía mexicana cumplió con décadas de haber sido convertida en un enorme laboratorio de experimentación neoliberal, de perseverante aplicación de decálogo de reformas estructurales y disciplinas macroeconómicas recomendadas por un organismo financiero internacional por el mundo de desarrollo de John Williamson, sintetizando el consenso de Washington. Se dice que se esperaba que este decálogo de políticas económicas conduciera a nuestro país hacia la tierra prometida, de las mayores tasas de crecimiento económico a los más altos niveles. Capítulo 2. Regionalización de la pobreza en México. Se dice que en México tenemos problemas que nos afectan de gran manera en la sociedad, que desgarran el tejido social, que hacen más difícil el desarrollo de las comunidades y por lo mismo de un país y de los mexicanos, por nombrar algunos como la seguridad, la corrupción, desigualdad social, salud, educación y etcétera. Pero el más grave sin duda de todo esto es la pobreza, que la pobreza es uno de los muchos casos de otros problemas que tienen una relación directa en las incidencias de esto. Por otro lado, se dice que un tema es la corrupción, que es el que impacta socialmente y tiene una afección directa con la pobreza, con el dinero que se desvía a manos de personas corruptas, en general por lo que se destinaría el ataque a la pobreza. Cada peso que llega a la corrupción evita que utilicen una atención a los pobres. Capítulo 3. Movimientos sociales en México. Se dice que un movimiento social es un grupo no formal de individuos u organizaciones que tiene como finalidad el cambio social. En los movimientos sociales lo realizan ciertos grupos para alcanzar determinados objetivos. Pueden ser muy amplios o muy pequeños, según el movimiento o las circunstancias. Esto no tiene una estructura como los sindicatos, los partidos políticos o el gobierno, pero por lo tanto son acciones colectivas que surgen por causas económicas, políticas, sociales o culturales o ideológicas. Algunos ejemplos de estos movimientos sociales son el movimiento ecologista, el movimiento obrero, el movimiento pacifista o antimilitarista. Capítulo 1. Observación participante y no participante. La observación participante es la investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los informantes del milenio. Se dice que el escenario social, ambiental o contexto de los últimos y durante la cual recogen datos de modo sistemático y no intrusito. Implica la selección del escenario social, ya sea el acceso a ese escenario normalmente una organización o una institución, por ejemplo un hospital, o la interacción con los porteros responsables de la organización que favorecen o permiten el acceso del investigador al escenario, y con los informantes y recolección de datos. Se dice que la observación no participante hace referencia a un método de estudio que tiene diversas aplicaciones en diferentes ciencias.
aunque históricamente ha destacado en las ciencias sociales y especialmente en la sociología y la antropología. La observación no participante se caracteriza por llevar a cabo el estudio de la materia u objetos estudiados sin participar con él. De este capítulo 2, la entrevista y la encuesta. La entrevista se define como una conversación que se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Se dice que es un instrumento técnico de una gran utilidad en la entrevista cualitativa para recabar datos. En toda entrevista hay dos roles, el entrevistador y el entrevistado. Su función de ello existen varios tipos de entrevistas que pueden clasificarse según el ámbito en el que se llevan a cabo o la forma en la que se realizaban. La encuesta es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un cuestionario de una persona. La encuesta proporciona información sobre las opiniones, actitudes y comportamientos de los ciudadanos. La encuesta se aplica ante la necesidad de probar una hipótesis o un descubrimiento, solución o un problema. Identificar e interpretar de la manera más metodológica posible un conjunto de testimonios que pueda cumplir con el propósito establecido. Capítulo 3. Relación de la escuela en, con y para la comunidad. Se dice que la comunidad es un conjunto de personas que habitan en un determinado espacio geográfico. En una comunidad educativa es aquella en la que se relacionan todos los actores de la escuela. Una escuela abierta a la comunidad implica que la comunidad ya no se incluye solo padres y alumnos, sino que se agreguen en relación con bibliotecas, organizaciones de sociedad civil, entre otros. Esta relación es de mutuo enriquecimiento y una buena escuela es una buena escuela de participación, en donde padres, docentes, alumnos y la comunidad se relacionan para participar activamente en las actividades. Están implicadas en su organización, funcionamiento y toma de decisiones en beneficio mutuo. Capítulo 2. Etapa de la adolescencia a la madurez. Entre los 2 y 10 años, el niño crece a un ritmo constante. Luego se inicia un aumento repentino en el crecimiento con la llegada de la pubertad. En algún momento entre los 9 y 15 años, las necesidades de los nutrientes de un niño van de acuerdo con este cambio de tasa de crecimiento. Un niño sano seguirá en curva de crecimiento individual. Sin embargo, la ingesta de nutrientes puede ser diferente para cada niño. Propone el niño una dieta de una amplia variedad de alimentos que sean apropiados para su edad. Se dice que en el desarrollo hace referencia a un proceso de desenvolvimiento que trate de un asunto de orden físico, moral o intelectual, por el cual pueda aplicar a través de una tarea, una persona, sociedad, un país o cualquier cosa. A la maduración se le conoce como un proceso mediante el cual atraviesa cualquier ser vivo y crece y se desarrolla hasta llegar a un punto de máxima plenitud. Capítulo 2. Etapa de la adolescencia de 11 a 22 años. La adolescencia es una etapa de transición de la niñez a la adultez que inicia desde los 10 años hasta los 22 años. Se acompaña de intensos cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales y abarcan 3 puntos. La adolescencia temprana, esta abarca aproximadamente desde los 10 a los 14 años y se caracteriza fundamentalmente por el inicio de la pubertad, donde empiezan las hormonas sexuales, comienzan a estar en presentes y por ello se dan cambios físicos, pegan el estirón, cambia la voz, aparece vello púbico, olor en las axilas, olor corporal, aumento de sudoración y aparición en acné. Adolescencia media. Entre los 15 y los 17 años aparecen la adolescencia media. Se caracteriza por los cambios a nivel psicológico y en la construcción de su identidad. La independencia de sus padres es algo obligatorio y es la etapa en la que se pueden caer fácilmente en situaciones de riesgo. Y la adolescencia tardía se da entre los 18 a 21 años. En esta etapa los adolescentes comienzan a sentir más cómodo su cuerpo, buscando la aceptación para definir su identidad, se preocupan cada vez más por su futuro y sus decisiones concordando con ello. Los grupos ya no son lo más importante y comienzan a elegir relaciones individuales o grupos más pequeños. Capítulo 3. Etapa de la adultez tardía, 65 años en adelante. Se dice que la mayoría de los adultos son mayores físicamente activos y relativamente saludables, independientes y mentalmente alertas. Se caracteriza principalmente por la independencia y energía que tienen los adultos, los cuales toman un papel de instrucciones de vida,
cuidado de los nietos, disfrutan y hacen aquellas metas que han dejado atrás. Se experimentan por cambios en su salud que la declinan, disminución de los sentidos y la fisiología. Se presentan vivencias que pueden afectar al adulto tardío, como son el declive de algunas de sus facultades, fallecimiento de ciertos familiares y seres queridos, la soledad y la perspectiva de muerte. Capítulo 1. El deporte en la Edad Media. La Edad Media sucede entre el siglo V hasta el XV. Esta época estaba sumida en un feudalismo, una sociedad dividida en clases sociales o dirigidas por el señor feudal. Las desigualdades económicas y sociales entre los estamentos limitaban la participación de unos y otros en determinadas actividades. Algunos deportes eran considerados para la nobleza y otros para el pueblo llano. El clero. Se dice que en el clero de la Edad Media se produjo un enfrentamiento entre la iglesia y el deporte, ya que desde su perspectiva los deportes daban un culto excesivo al cuerpo, algo no bien visto. Entre los deportes dice que la nobleza se producía más interés en esta práctica de deporte. Los motivos eran el sentido de competición, la heroicidad y la admiración, y era algo bien visto para lo dramático, erótico y atraía a las mujeres. El deporte más popular entre los nobles era la justa, los torneos, la caza y el ajedrez. Capítulo 2. Actividad física en la época colonial. La época colonial es el periodo histórico durante el cual las colonias eran sometidas en un proceso de dominación política, social, cultural por parte de los principales imperios de la época. En estas épocas no existía un sistema organizado de educación física y deportes. Sostenían de los colonos, dependían de los sustentos que daba la tierra. Su economía se fundamentaba en la agricultura y no se disponía con horas de ocio para la recreación. Además, la religión predominante durante el periodo colonial, los puritanos, prohibían la práctica de juegos y deportes y lo consideraban como pecaminosos. Las actividades físicas se canalizaban a través de un trabajo arduo en granjas y en construcciones de viviendas y pueblos. Académicamente tampoco era de importante la práctica de deportes. Se pensaba que practicar ejercicio era perder el tiempo para los estudiantes. No obstante, otros grupos coloniales implementaron sus tradiciones deportivas europeas en su vida cotidiana. Capítulo 3. Educación física en la época postrevolucionaria 1917-1940. Se dice que luego de la postrevolución mexicana en México quedó marcado las consecuencias de este conflicto que no se hicieron esperar, tanto en el nivel económico y social como en la educación de la ciudadanía mexicana. Con Cárdenas en el mando de México, entra en una etapa institucional que inicia en 1921, cuando se fundó la Secretaría de Educación Pública. En 1923 se creó la Dirección General de Educación Física y la Escuela Elemental de Educación Física para la formación y capacitación de los futuros profesores de educación física. Gracias a esto se construyeron estadios para practicar deportes, torneos y exhibiciones. Además de dicha secretaría, integró a intelectuales a su política educativa corporal con la publicación de una revista informativa y de difusión deportiva. En 1934, el Congreso de la Unión aprobó la propuesta del Partido Nacional Revolucionario de modificar el artículo 3 de la Constitución, que establecía que la educación impartida por el Estado debía ser socialista, incluir toda doctrina religiosa y combatir el fanatismo mediante la inculcación de un concepto relacional y exacto del universo de vida social. Una de sus características de la educación física tomó con un enfoque metodológico y sistemático que buscaba la relación entre el cuerpo y mente y promover, mediante la práctica del juego y el deporte, el ideal corporal como reflejo de la moral más alta. Espero que esta información les haya sido de su agrado y les haya servido. Gracias por su atención.